Periodistas, niños, mujeres, hombres, jóvenes, adultos, son pocas las personas que se libran. En los últimos meses las agresiones por parte de la policía han aumentado en la medida que también lo hace el malestar social y la movilización ciudadana dice basta a las políticas que empobrecen a la mayoría de la población. El Estado se blinda ante las protestas. En un momento en el que no hay dinero para nada, se recorta en educación, en sanidad, en investigación y ciencia, en infraestructuras, en ayuda a las dependientes, a los parados, en fin, incluso se pone precio a la justicia. El gasto en material antidisturbio y en equipamiento para la Policía Nacional aumentará para 2013 en un 18,8%. Es decir, 1.780% más que el año anterior. Una barbaridad. Si a ello lo sumamos el endurecimiento del Código Penal, que convierte en delitos actitudes pacíficas vinculadas a movimientos de protesta, como pueden ser movilizar un desahucio. Ahora mismo, por ejemplo, hay 8 personas aquí en Madrid a la espera de juicio por ello, o incluso fotografiar agresiones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Parece que la estrategia del Estado está clara. Las políticas no se negocian y a quien no le guste que se lamente solo en su casa y si sale a la calle que asuma las consecuencias. ¿Está justificado este gasto entonces? ¿Está justificada esta violencia? ¿Son tan peligrosas las personas que salen a la calle a reclamar derechos o que simplemente llevan a cabo acciones que evidencien políticas injustas? ¿Defienden las fuerzas de seguridad, por tanto, a la población o solo a la élite política y económica? ¿Se normalizará este clima represivo? Estas son solo algunas de las preguntas que periodistas, abogados, filósofos, psicólogos, fiscales, sociólogos de países como Austria, Inglaterra, Noruega, Islandia, también de España, de Estados Unidos, analizarán los próximos 6 y 7 de diciembre aquí en Madrid, en el Ateneo, para celebrar el primer Congreso Internacional contra la Represión. Defender el área, cojones, y defenderlo ahí como sea. Padre Pasión, adelante, cambio. Dar la vuelta a la plaza, preparar todas las bocachas y tirar con todas las energías. Y lo más fuerte que podáis, no os importe matar. Ahí teníamos el promocional. Sharon Núñez, portavoz de Igualdad Animal y de Unidos y miembro de Unidos contra la Represión. Muy buenas tardes. Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sharon, ¿por qué es urgente organizar este congreso en este momento? Es urgente porque estamos viviendo una criminalización creciente de los movimientos sociales y esto es algo que yo he podido experimentar en mis propias carnes, igual que decenas, incluso cientos de activistas en el Estado español. Yo fui detenida junto con otros 11 compañeros el pasado 22 de junio del 2011 simplemente para criminalizarme por el activismo que realizo en defensa de los animales. Hay algo que nos une a todos los movimientos sociales y es que queremos un mundo más justo, queremos cambios sociales y habrá una serie de fuerzas que operarán contra nosotros para reprimirnos y para callarnos. Hablas de un mundo más justo y, sin embargo, a personas como tú y como otros millones en todo el mundo que luchan por ello, se les reprime, como veíamos en el vídeo. Escuchábamos declaraciones muy duras por parte de los comandantes de la policía que dan las órdenes. ¿Cuál es el peligro, entonces? ¿Qué hay de malo en defender derechos o a quiénes les interesa que eso no suceda?
Pues no le interesa a las personas que se enriquecen del sufrimiento de los demás, no como por ejemplo del sufrimiento de los animales, que por ejemplo están operando en nuestro caso concreto para callarnos y para que no realicemos acciones. No le interesa pues a quienes mantienen el status quo, ¿no? Quienes, los empresarios, los políticos, algunos sectores bueno, el Estado, la policía. Entonces, ¿qué tienen de malo los movimientos sociales? No tienen absolutamente nada de malo. Los movimientos sociales contribuyen a la democracia, contribuyen al proceso democrático, y eso es precisamente lo que vamos a demostrar en este Congreso contra la Represión. Lo importante que son los movimientos sociales para enriquecer el proceso democrático y para que se oigan las voces de todos esos ciudadanos que tenemos algo que decir. La verdad que aún así, a pesar de que existe la represión, hay veces que suena a ciencia ficción hablar de ella, o en un lugar cuando se nos llena la boca al hablar de democracia, ¿no? Del grado de civilización de países como por ejemplo España. Pero vamos por partes, porque nos suena a ciencia ficción quizás porque está muy silenciado, está muy invisibilizada y bueno, es un tema delicado. ¿Cuáles son los métodos de control social que usa el Estado habitualmente? ¿Cómo los podemos identificar? Bueno, ahora mismo lo estamos viendo muy claro, ¿no? Es decir, ahora las políticas represivas, con el gobierno del Partido Popular que está ahora mismo pues, en el gobierno, estamos viendo, digamos, de forma más clara cómo operan estas políticas represivas. En años anteriores la represión seguía existiendo, pero de alguna forma no era tan evidente. Una de las formas en las que se hace es criminalizando a los movimientos sociales, pues con los que se quiere acabar, criminalizándolos, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, presentándolos como violentos, presentándoles como problemáticos cuando realmente no lo son, a través de detenciones, de grandes detenciones, como en nuestro caso, orquestadas por jueces, por la Guardia Civil y también por los medios de comunicación para criminalizarnos, evidentemente a través de las fuerzas de seguridad del Estado, pues que utilizan la violencia para amedrentar a los movimientos sociales, para que la gente no salga a la calle y proteste, y también, como estamos viendo ahora, muy particularmente a través de las leyes. A día de hoy estamos viviendo una situación dramática en el Estado español. Se quiere que la resistencia pasiva y la desobediencia civil, acciones totalmente pacíficas, sean considerados delitos. Es decir, existe la posibilidad de que haya gente que vaya a la cárcel simplemente por sentarse pacíficamente en la calle y protestar contra aquello que le parece injusto. Entonces esa es otra forma de reprimir a los movimientos sociales a través de las leyes, y desde luego ahora estamos ante una situación muy preocupante. Sí, te referías a la última modificación del Código Penal, que ahora además se suma a esa imposición de tasas económicas por juicios. Por lo tanto ya el Estado de Derecho queda cada vez más en tela de juicio. Hablabas también de la Guardia Civil, te referías también a la policía. Hablamos de España, pero sabemos que la represión se da a nivel internacional. De hecho, quizás es mayor aún en países más empobrecidos, digamos. Pero aquí en Europa, por ejemplo, ¿cómo se coordina la policía? ¿Cómo la Europol o la Interpol se coordinan para que esta represión, digamos, esté bajo control? Pues existen diversos mecanismos. Es decir, hay, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso del movimiento de derechos animales, sabemos que diferentes mandos de la policía a nivel internacional y diferentes mandos de diferentes países se reúnen en conferencias una vez al año, donde hablan de la problemática del movimiento de derechos animales y elaboran mecanismos y elaboran formas para que este movimiento de derechos animales sea cada vez más reprimido. Entonces, la Europol además emite informes donde da recomendaciones a la policía de diferentes países sobre cómo acallar el activismo, y también en el caso del movimiento de derechos animales vemos la introducción en España de un término que es el término ecoterrorismo. Este término se utiliza, fue inventado en Estados Unidos por una persona relacionada con las grandes empresas, y realmente esta persona dijo que quería acabar con el movimiento ecologista y con el movimiento de derechos animales. Esa era la intención de la invención del término ecoterrorismo. Desgraciadamente este término llegó a España el año pasado, en el 2011, y fue un término que se repitió varias veces contra los activistas que fuimos detenidos. Entonces formó parte del proceso de criminalización y bueno, así es como podemos verlo. La verdad es que sorprende mucho, ¿no?, que a alguien le moleste el bienestar de la naturaleza o de los animales.
Claro, porque hay personas que se enriquecen de ello, es decir, quienes tienen animales volviéndose locos en granjas de bisones, dándose vueltas por las estereotipias y el sufrimiento que padecen, quieren abaratar los costes, quieren que les salga barato matar a un animal. Recientemente nosotros presentamos ayer una investigación en granjas de foie gras donde se evidenciaba el terrible sufrimiento de los animales de esta industria y que hay quienes explotan a los animales, quienes hacen daño a los animales, hay quienes se enriquecen del sufrimiento no solamente de los animales, sino también de los humanos, y estas personas quieren que nos callemos, no quieren que existan voces disidentes. ¿Te refieres a la noticia que se le ayer referida a las industrias que hacían el foie gras de Mercadona? Efectivamente, sí. ¿Y cómo es esa historia? Bueno, sí, es Igualdad Animal, la organización en la que yo trabajo actualmente, presentó ayer un informe sobre una granja, se llama la granja Caracierzos, que suministra foie gras a dos marcas, Martico y Colbert, y la marca Martico es el foie gras que acaba en grandes superficies como pueden ser Mercadona, Carrefour, y dimos a conocer los resultados de las imágenes, ¿no?, que grabamos en esta granja Caracierzos, y son imágenes estremecedoras de animales con el pico roto, con sangre por el cuerpo, animales muertos dentro de las jaulas, y esto es algo sistemático, esto es algo que nos encontramos en prácticamente todas las granjas que hemos investigado y en todas las investigaciones que hemos presentado. Igualdad Animal realiza investigaciones, da a conocer el sufrimiento de los animales, lo hemos hecho en granjas de bisones, lo hemos hecho en granjas de cerdos, lo hemos hecho en granjas de foie gras, y hay personas que quieren detenernos, quieren hacer que nosotros dejemos de presentar estas imágenes. Y estamos de nuevo, ¿no?, ante esta palabra que está tan manchada, la palabra democracia. Nosotros creemos en el proceso democrático y creemos que la gente debe de poder decidir libremente qué consumir y qué no consumir. Y para que eso sea posible deben de tener acceso libre a la información también, debemos de tener libertad de expresión, debemos de poder hablar, debemos de poder enseñar aquellas imágenes que de otra forma la sociedad no iba a ver. Y eso es lo que hace Igualdad Animal, muestra las imágenes que la sociedad no iba a ver de otra forma para que sean los ciudadanos y los consumidores quienes de forma libre decidan qué van a hacer con su dinero. Ahí está el papel de los movimientos sociales, como tú indicas, y que lo tienen que hacer también con ayuda de los periodistas y de los medios de comunicación, que pueden hacerse eco de este trabajo que hacéis a pie de calle. De hecho, también los periodistas son perseguidos en lugares, sobre todo, de conflicto, ¿no? Y siempre se suele decir que en una guerra o en un conflicto la primera víctima es la verdad. Hay países en los que mueren periodistas de manera muy común. Aquí en España quizás no hay agresiones físicas, aunque sí que las ha habido en las manifestaciones, sí que ha habido periodistas agredidos, pero también en ciertos medios de comunicación es muy difícil publicar con libertad por presiones precisamente comerciales. Por eso te quería preguntar, ¿qué opinas tú de estos medios de comunicación y de estos periodistas que no es que sean perseguidos o que sean censurados, sino los que de hecho se sienten cómodos con la censura, se sienten cómodos apoyando esta acción del Estado represora y mantienen a la ciudadanía de alguna manera totalmente desinformada? Evidentemente me parece terrible, ¿no? El periodismo o la calidad del periodismo de un país o de un Estado es donde más se puede ver, ¿no?, cómo de libre es ese país o cómo se respeta la libertad de expresión en ese país. Lo que estamos viendo es que en España cada vez más los periodistas tienen problemas para realizar su trabajo. Estamos llegando a ver hasta periodistas con cascos en las manifestaciones, a periodistas a los que les golpea la policía, periodistas a los que se les amenaza y a las que se les amenaza por sacar fotografías, por hacer su trabajo, y hay grandes periodistas con los que nosotros hemos tenido la suerte de trabajar, pero desgraciadamente también hay medios de información y hay periodistas que silencian lo que está ocurriendo, ¿no?, las grandes injusticias que están ocurriendo no solamente en el Estado español, sino en todo el mundo. Sí, la verdad es que es muy, muy fuerte además la potencia de estos medios de comunicación. En el Congreso, que se celebrará el próximo 6 y 7 de abril aquí en Madrid, en el Ateneo, pues se hablará también sobre desobediencia civil, sobre libertad de expresión, como estamos diciendo, libertad de prensa, derecho
a la información en las sociedades democráticas y también sobre el derecho a reunión. Este derecho a reunión, por ejemplo, aquí en España ha estado en tela de discusión, sobre todo a la hora de convocar manifestaciones. Siempre se habla que si el derecho a reunión está por encima que la libre circulación de personas que quieran hacer su vida, eventos de manifestaciones, que sí, en fin, es un derecho que está bastante en debate. ¿Cómo lo valoras tú? ¿Cómo puede prevalecer ese derecho frente a pequeños grupos que siempre que hay violentos quizás o pequeñas unidades de individuos violentos que generan una violencia? Quiero decir, siempre termina habiendo violencia en grandes movilizaciones o muchas veces. ¿Es inevitable o cómo se puede separar de la acción pacífica del resto de manifestantes y que esa protesta pueda continuar? Bueno, primero decir eso, que el derecho de reunión, el derecho de manifestación son derechos constitucionales fundamentales y muchas veces se habla de que hay manifestaciones ilegales y de que hay concentraciones ilegales o de que hay que pedir permiso. No, es un derecho constitucional, la ciudadanía no tiene que pedir permiso para reunirse, tiene que informar a la delegación del gobierno y la delegación del gobierno no debe de poner ningún impedimento para que se realice una manifestación o una concentración, a no ser que sea una cuestión de causa mayor. Entonces, cuando hablamos, a veces se utilizan manifestaciones ilegales o hay que pedir permiso y son términos que erosionan el proceso democrático porque realmente no muestran la importancia de proteger pues, el derecho de reunión y derecho de manifestación. Con respecto a pequeños grupos violentos que pueda haber en las manifestaciones o en las concentraciones, bueno, más de una vez que se ha demostrado que estas personas podían llegar a ser, o se ha hablado de que estas personas podían llegar a ser policías infiltrados, entonces tampoco descartemos esto. Y lo que tenemos que hacer es, los movimientos sociales, educarnos, ¿no?, en aquellas herramientas y educar a la ciudadanía, educar a la sociedad en todas aquellas grandes herramientas pacíficas y no violentas que podemos utilizar para hacernos oír y para cambiar la realidad. La desobediencia civil es una de ellas, la resistencia pasiva, y por eso es tan importante proteger estas formas de protesta, porque nos dan fuerza y sobre todo no manchan nuestro mensaje. Es decir, cuando nosotros estamos protestando y levantamos las manos demostrando que nosotros no somos los violentos y que la violencia es la policía que hace cosas como destrozarle el ojo a una mujer en Barcelona con una pelota de goma, tenemos la razón de nuestra parte y eso es el mensaje, un mensaje muy poderoso que podemos transmitir a la sociedad. Hablamos de una situación que ha aumentado en los últimos meses. En 2011, por ejemplo, la Coordinadora Estatal contra la Tortura sacó el informe sobre la tortura en el Estado español en el año 2011. Estamos a la espera de los datos de este 2012 y llegaron a la conclusión de que 850 personas habían denunciado ser víctimas de tortura en este país, 300 más que en 2010, o sea, un salto bastante cualitativo en este país donde parece que la tortura es algo de tiempos pasados, pero no, sigue existiendo también, no solo contra población digamos nativa o española, también los inmigrantes la sufren muy especialmente, sobre todo en los centros de internamiento para extranjeros o simplemente con las identificaciones y las redadas ilegales que practica la Policía Nacional de manera continua, denunciadas también por la Unión Europea y por otros organismos internacionales, incluso por la propia policía. Hablamos de España, pero como sabemos la represión, y como decíamos al principio, está inundando a todo el mundo. Son muchos los estados en los que no se respetan los derechos humanos y los derechos de los animales, y muchos los estados que pretenden frenar a los movimientos sociales, como nos decía Sharon Núñez, y las personas que luchan para denunciar injusticias. Podemos ver cómo en los últimos años ha ido en aumento. Entre el gas lacrimógeno, los golpes y las balas, el 2010 presenció el nacimiento de una nueva etapa en la revolución de los derechos humanos. Cada vez más gente en todo el mundo se alzaba para decir basta. Protestamos por el desprecio absoluto de los derechos humanos, por la tortura imperante. Al menos una cuarta parte de la población está sin empleo, carece de perspectivas y siente que nadie la escucha. No tienen voz. En esta plaza hay musulmanes, cristianos, jóvenes, viejos, todos los sectores de la población egipcia, y seguiremos aquí manifestándonos. Muchos dirigentes han respondido tratando de sofocar la libertad de expresión y reprimir las manifestaciones.
Los manifestantes han utilizado nuevas formas para organizarse, pero algunos gobiernos represivos se han mostrado decididos a bloquear la información y mantener su poder restringiendo el Internet. Los jóvenes de Azerbaiyán tienen derecho a protestar y si quieren manifestarse deberían hacerlo, ya sea en la web, fuera de ella, por SMS o en las calles. Tienen derecho a hacerlo. Las manifestaciones han tomado a muchos occidentales por sorpresa. Durante años han hecho oídos sordos y han vendido armas a regímenes represivos con pésimos historiales de derechos humanos. Pero incluso en los países en que los manifestantes han logrado cambios, hay un peligro real de que los nuevos dirigentes traten de volver a las viejas prácticas. Tenemos que asegurarnos de que se deroguen las leyes de excepción y muchas de las leyes represivas. Después, necesitamos una revisión completa del aparato de seguridad, y eso en muchos de estos países es un problema enorme. Y luego, por supuesto, están todos los cambios a largo plazo. Necesitamos un poder judicial independiente, una prensa libre, educación en derechos humanos y el empoderamiento de la población. Aún queda mucho trabajo por delante. El 2010 ha puesto en primera plana algunos ejemplos reales e inspiradores de lo que el valor ante la represión puede lograr. Aung San Suu Kyi ha sido la piedra en el zapato de quienes ocupan el poder en Myanmar. En el 2010, su arresto domiciliario terminó y ella pudo hablar públicamente de nuevo sobre sus esperanzas del futuro. Hasta ahora he podido hacer lo que he querido. No he tratado de salir de Yangon porque no he tenido tiempo, pero quiero subrayar que fui puesta en libertad porque mi pena de prisión concluyó. No ha sido una amnistía ni nada de eso. Al igual que Aung San Suu Kyi, el chino Liu Xiaobo fue galardonado en el 2010 con el Nobel de la Paz, pero no le permitieron viajar a Oslo para aceptarlo. Sus peticiones de una mayor libertad de expresión en China le valieron la cárcel y el premio quedó sin aceptar por primera vez en más de 60 años. Pese a las manifestaciones, millones de personas optaron por huir de la represión y la corrupción en busca de una nueva vida para ellas y sus familias. Millones y millones se desplazan de un lugar a otro, buscando en el extranjero refugio frente a lo que sucede en su país. La realidad es que se suelen convertir en huéspedes indeseados, hacinados en condiciones inhumanas, y eso si no mueren por el camino. Quienes hicieron el viaje hace generaciones siguen sufriendo discriminación y negación de sus derechos humanos. En Europa hay más de 10 millones de rumaníes, también llamados gitanos, que siguen mayoritariamente marginados, excluidos de la sociedad en la que se han asentado y que carecen de voz y de elementos básicos que les permitirían escapar de la pobreza. Dicen que somos iguales ante la ley, pero no es cierto. Si no quieren ayudarnos o darnos algo, que nos pongan en una esquina y nos peguen un tiro. Y así nos ahorraremos este sufrimiento. Más de 200.000 personas murieron y 2 millones quedaron sin hogar tras el terremoto del año pasado en Haití, uno de los países más pobres del mundo tras años de corrupción y represión. Y en Costa de Marfil, la violencia ha causado innumerables muertes sin que la comunidad internacional pueda o quiera intervenir. Mi padre estaba en su casa. No podía levantarse. Es un anciano. Me escondí ahí y le oí gritar: "No me maten, no me maten. Mis hijos, ¿qué he hecho yo? Soy demasiado viejo, no me maten". Amnistía Internacional cree que nos encontramos en un punto crucial de la historia de la humanidad. En todas partes, la gente pide cambios, pide que sus dirigentes garanticen derechos humanos básicos como la libertad de expresión y una vida sin temor y sin miseria. En su 50 aniversario, la organización cree que el cambio es posible. Cientos de millones de personas lo exigen y el auge de los medios sociales lo hacen más posible que nunca. Pero aún pende de un hilo. El 2010 quedará como el año que dio comienzo a un cambio real o como un falso amanecer. No podría haber mejor año para celebrar nuestros 50 cumpleaños. La unión de la gente, la lucha contra la opresión, ese es de verdad nuestro trabajo. Y lo que ha sucedido es realmente inspirador.
Vamos a centrar nuestras energías en fortalecer en este año tan importante. Ahí tenemos ese vídeo de Amnistía Internacional en celebración de sus 50 cumpleaños, publicado por la página web, por el medio de comunicación Periodismo Humano, en mayo de 2011, a principios, justo antes de que estallase aquí en España el 15M, y a continuación se extendiera ese movimiento por otros países de Europa y hasta Estados Unidos con el Occupy Wall Street. Es decir, este vídeo se refería a los estallidos de protestas sociales en países conocidos hasta ahora como el tercer mundo, pero vemos cómo en 2011 y hoy en 2012 esa protesta se está aumentando en otros lugares. En el vídeo hablaban de libertad de prensa, hablaban de igualdad ante la ley, hablaban de respeto a los derechos humanos, cosas que parecen normales, pero que quizás en aquellos países, en los países que veíamos en el vídeo, no lo son, pero que ahora aquí en estos están menguando. Sí, desde luego, sin duda, y además ahora con el partido que tenemos en el gobierno aún más, y eso es obvio, ¿no?, por el tipo de leyes que se están tratando de implementar. Comentabas antes el tema de la tortura, las detenciones en las cárceles. Esto es algo que trataremos en el Congreso contra la Represión, y tenemos el caso de un ponente que es el director de un periódico, Marcello Otamendi, que fue torturado por la Guardia Civil, y es algo que silenciado en España y que el Tribunal de Derechos Humanos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido hace poco y ha dicho que España debería de haber investigado el caso de tortura denunciado por Marcello Otamendi. Entonces, realmente existe una realidad, por así decirlo, muy oscura detrás de este mundo consumista en el que vivimos, de esta falsa democracia, por así decirlo, y es una realidad bastante aterradora, donde ahora estamos viendo además aún más recortes en derechos humanos, más recortes en derechos sociales, más represión, nuevas leyes que se implementan para callarnos, más violencia de la policía, y el Congreso contra la Represión nace pues con el espíritu de que por lo menos estemos informados sobre lo que está ocurriendo y qué mecanismos se dan para que esto suceda. Hablabas de partes oscuras tras la represión. Una de ellas es las empresas de seguridad, las firmas de seguridad que están detrás de toda esta fabricación de armas y de todo este tipo de material antirepresivo, de este aumento que hablábamos al principio de material antidisturbio y de equipamiento para la Policía Nacional que se va a dar en este país. Alguien lo va a fabricar, alguien lo está fabricando y alguien va a ganar dinero con ello. Es un gran negocio el de la seguridad, también lo hemos podido ver, por ejemplo, en guerras muy conocidas, como por ejemplo la de Irak. Y aquí en España, precisamente, nuestro ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha sido hasta esta llegada a este cargo, voy a leer algunos de los cargos que ha tenido. Ha sido presidente en España de una de las mayores fabricantes de misiles del mundo, llamado MBDA. Ha sido presidente de Segur Ibérica, una empresa privada de defensa, que el Ministerio de Defensa subcontrató para proteger a los atuneros españoles. Ha sido presidente de Quidver, una consultora privada de defensa y seguridad. Ha sido también consejero de ITEX, una empresa que diseña componentes de transporte militar. Ha sido consejero en Instalanza, que es una empresa zaragozana de fabricación de bombas racimo, un arma prohibida además. Ha sido presidente de Construcciones Navales, es propietario único de Boguillas, que es una empresa que se dedica a la gestión y representación de intereses, de otra consultoría, bueno, en fin, un amplio etcétera, que por supuesto no consta en el currículum que se muestra en la web de la Moncloa. Y bueno, aquí deja ver una vez más esa puerta giratoria que existe entre la política y la empresa, cada vez más reducida, más estrecha. ¿Cómo influye una persona que tiene intereses comerciales en empresas y a la vez tiene un cargo público como puede ser un ministerio? ¿Cómo influye a la hora de hacer políticas estatales que deberían de beneficiar a la sociedad
que sin embargo benefician solo a unos intereses privados. Bueno, esto, por ejemplo, que acabas de leer, evidentemente es que es un escándalo, y lo que esto debería de estar es no solamente público en la web del Ministerio, sino que debería de darse a conocer por los medios de comunicación, porque es una situación absolutamente escandalosa. Y evidentemente lo más triste es que esta situación se dé y que sea algo habitual. Entonces, evidentemente la industria de las armas, la industria de la violencia genera grandes reportes económicos, y cuando está vinculada con la política, pues las consecuencias son absolutamente catastróficas. Y es que además la vinculación de la política o de algunos políticos con sectores privados no solamente se extiende no solamente se relaciona con el tema de las armas, sino también con los bancos y otras empresas privadas. Entonces son situaciones escandalosas, y nuevamente deberíamos de hacer un llamamiento a los medios de comunicación, a aquellos medios de comunicación que no lo hacen ya, de que informen a la sociedad sobre este tipo de circunstancias, porque estoy prácticamente segura de que la mayor parte de la gente tiene algo que decir ante situaciones como esta. Bien, eso esperaremos que se dé en el Congreso contra la represión, que se celebrará en el Ateneo el próximo 6 y 7 de julio. Mencionabas antes a Marcelo Otamendi, uno de los ponentes. Sí. También participará Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, Juancho López de Uralde, portavoz de ECUO, Kristin Hansson, periodista islandés, Santiago Vidal, magistrado, Carlos Sánchez Almeida, abogado y ciberactivista, Edurne Elizondo, también otra periodista, también activistas ligadas al movimiento de ley de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, en fin, un gran abanico de ponentes, entre los que también se encuentra Pablo Iglesias, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, y además compañero de aquí de Canal 33 como presentador del programa La Tuerca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pablo, ¿de qué vas a hablar en el próximo Congreso contra la represión? Pues voy a hablar de Génova en 2001, una movilización que desgraciadamente se hizo conocida por el asesinato de un joven activista, de Carlo Giuliani. Y voy a hablar de los dispositivos represivos que se pusieron en marcha en aquella movilización, y de cómo la policía, en este caso los carabinieri, que es un cuerpo militar en Italia, se pueden utilizar políticamente para tratar de atacar un movimiento. Este es un caso muy concreto en el que se pueden ver las vejaciones a las que puede ser sometida una persona por la represión del Estado en este caso. En este país, en España, a veces todavía nos suena un poco a ciencia ficción, como decíamos antes, hablar de represión, que a veces está muy invisibilizada en la sociedad mayoritaria, digamos, de alguna manera. Sin embargo, en este último año casi nadie puede haberse pasado desapercibida este aumento de la represión. ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, es verdad que este año hemos visto imágenes escalofriantes de la acción policial, tanto en Madrid como en Valencia, como en Cataluña hemos visto imágenes terribles, pero tampoco son una novedad en lo que respecta a la práctica de las fuerzas y cuerpos de seguridad en España, gobierne quien gobierne, gobierne el Partido Popular o gobierne el Partido Socialista. Yo siempre cuento esta anécdota. En el año 2005, en una librería en San Francisco, encontré una guía para turistas norteamericanos en España, en la que recomendaba a los turistas tener mucho cuidado con la policía y con la Guardia Civil española, y todos conocemos los informes de Amnistía Internacional que denuncia abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Digamos que la palabra que mejor sirve para expresar lo que ocurre en este país muchas veces es la palabra impunidad. Conocemos muy poquitos casos de funcionarios públicos condenados por abusos en el ejercicio de prácticas represivas. Incluso los que son condenados suelen ser indultados. Creo que el problema en estos casos va mucho más allá de las consecuencias individuales que pueda tener para alguien. Es sin duda terrible que a alguien le golpeen, que a alguien le abren la cabeza o que a alguien le torturen. El problema es cómo se utiliza esto como dispositivo político para atacar a movimientos sociales. De eso hablaré en la ponencia del Congreso sobre represión al hablar de Génova. El asesinato de Carlo Giuliani es terrible, pero lo que hay detrás de eso es un conjunto de dispositivos represivos pensados para criminalizar un movimiento y para derrotarlo políticamente. Pablo, hablabas de acciones desproporcionadas por parte de la policía, de esa impunidad de la que gozan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hablabas de que muchas veces son indultados e incluso también condecorados. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer simplemente para que esta situación vire?
Hombre, lo primero es hablar de ello. Hablar de ello es muy importante y que de alguna manera se normalice un sentido común respecto a que se utiliza la policía para reprimir, y luego también asumir que políticamente hay que tomar decisiones y que hay que aspirar a conquistar el poder político, que en última instancia es lo que está detrás de estos hechos. Yo estoy un poco cansado de la imagen de víctimas, de la imagen de gente sentada en el suelo que recibe palos, de la imagen de que nos quejamos muchos. A mí me encantaría que gente decente pudiera mandar a la policía y que sirvieran para detener banqueros, para acabar con el fraude fiscal, para detener a los que evaden capitales de nuestro país, que de alguna forma, algo que venimos diciendo desde hace tiempo, que el miedo cambie de bando. Me aburre un poco el discurso del victimismo. Yo creo que el uso de la policía es una cosa muy seria, y ya va siendo hora de que pasemos de la denuncia a una actitud más positiva, en el sentido de la policía es un instrumento político ineludible para cualquier cosa, y ya va siendo hora de que sirva para cosas diferentes respecto a las que la usan los poderes públicos. Pablo, para terminar y por preguntarte por la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, con la que tienes una relación, digamos, un tanto especial. ¿Cómo valoras a Cristina Cifuentes, una persona que de cara al público se mantiene en una posición muy fuerte defendiendo las políticas represivas que lleva a cabo aquí en la Comunidad de Madrid? Creo que eso ha cambiado, y de alguna forma el que pasáramos de tener una irónica relación a no tener ninguna, digamos que después de lo que ocurrió en verano ha dejado de atender todas nuestras peticiones y ha dejado de jugar a nuestro juego de las bromas, demuestra de alguna manera en qué posición ha quedado la delegada del Gobierno. Una mujer muy hábil comunicando, una mujer que sabía utilizar muy bien a los medios de comunicación, pero que le ha durado bien poco la construcción de ese personaje de delegada del Gobierno dialogante, de dar una imagen como de mujer abierta del Partido Popular con un estilo distinto. Al final, después de unos meses, hemos visto a lo que nos tiene acostumbrados el Partido Popular, ADN franquista en la manera de utilizar a la policía, y por desgracia Cristina Cifuentes, a pesar de que es una mujer inteligente, no es una excepción. Pues Pablo Iglesias, muchísimas gracias por darnos estos comentarios aquí en la quinta pregunta, y esperamos volver a verte en el Ateneo entre los próximos 6 y 7 de diciembre para la celebración del Congreso contra la represión. Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros y allí nos veremos. Un abrazo. Bien, ahí teníamos a Pablo Iglesias, uno de los ponentes de este congreso, pero también hemos salido a la calle, hemos bajado a la Puerta del Sol, como solemos hacer en cada quinta pregunta, y hemos preguntado de manera aleatoria a ciudadanos a pie de calle qué sensación tienen o qué opinan o cuál es su punto de vista sobre la represión que existe en este y en otros países. Han aumentado mucho las manifestaciones y en consonancia las represiones. Por supuesto. Nunca está justificada la represión. Por ningún motivo. Pues la veo en lo que veo en televisión, lo que voy yo a las manifestaciones, los palos que pegan, esas cosas. Lo que se ha visto en Barcelona este fin de semana, o sea, sin justificación ninguna. Pues totalmente, los hemos visto en unos años cada vez más mermados muchísimo. ¿Cree que está justificado? No. Creo que no tienen por qué pagar algunas personas los errores que han cometido otros. Hemos vuelto otra vez 35 años atrás, porque yo recuerdo haberme visto en las mismas situaciones y no tan violentas como las que se han visto estos días, bueno, y el año pasado también. La situación en que yo he visto a una persona mayor de 70 o 80 años con un policía y la rodilla en el cuello. Eso no lo he visto yo en los 30 y tantos años que he vivido de represión del franquismo. Y así están las cosas. Y habrá que moverse y habrá que salir a la calle como sea, aunque nos pisoteen. ¿La qué? La represión. La represión. Pues no tengo ni idea, te lo juro, no tengo ni idea. ¿A qué te refieres? Exactamente. Policial como vale. Pues todo ha ido fatal, todo ha ido para atrás, todo, y veis cómo estamos ahora mismo. O sea, estamos, todo está patas arriba y se ha ido todo al garete, yo creo. De todas maneras, tampoco entro mucho en estos temas y tampoco estoy muy metido de lleno en ello. En cierta medida sí, porque si no hubiera represión, obviamente esto sería un cachondeo.
en cierta medida, sí. Bueno, aquí lo que pasa es que en general las televisiones, por lo que yo he visto, que son la principal fuente de información, suelen ser un poco tendenciosas en la forma de presentar las noticias. No sé vosotros, porque como no soy de aquí, pero bueno, en algunas otras se ve cómo se comportan los manifestantes y luego solo se ve la parte de los policías arreando, que no lo justifico, pero bueno, yo me encuentro muy libre. Lo que pasa es que, claro, no voy a buscar la manifestación, ni voy a meterme con los policías. ¿Hay motivos? Sí, pero no es la forma de ejercer mis derechos. Cada 4 años se va y se vota, pues ahí es donde hay que ejercer los derechos, no yendo a pelearse con la policía, creo yo. Yo entiendo que no, que hay quizá un poco de desmadre, que todo el mundo tiene derecho a opinar y quizá pues eso haya algo más de libertad, no de represión, eso es lo que yo entiendo. Represión entiendo que no, a tu pregunta. Si no es justificada, la violencia nunca es justificada, pero que tiene que haber algún método de contener pues eso, la violencia que se está haciendo por parte de algunas personas o grupos. Igual, te iba a decir que pienso lo mismo, o sea, a nivel, al contrario, o sea, hay demasiada, no demasiada, sino hay mucha libertad, que cada uno puede opinar lo que quiera, pero luego de estos grupos o gente que está antisistema, ¿no?, que se llama antisistema, son los que aprovechan, pero eso no es significativo para el conjunto global de la sociedad, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que no, la respuesta no la sé exactamente, pero en mi interior veo que sí. La represión. La represión es que... Sí, ya. La violencia. Sí, ya. Que antes no había estas cosas, pero ahora no puedes ni salir a la calle porque te quitan todo, llevas algo al cuello, te lo quitan, lo quitaron. Te quitan las carteras, también le han quitado la cartera. Otra hija que tengo también se la han quitado. Y por eso me dicen a mí, ten cuidado, no te quites la cartera. Y mira por dónde se las han quitado ellas. A mí hasta ahora no, porque yo voy siempre ojo a visor. Ahora que claro, por los políticos en todo. Bueno. Y todo, no, todos los políticos, todos. No hay ni uno que se escape. ¿Por qué? Pues está unas manifestaciones en la calle en muchísimos puntos del país, pero bueno, yo lo que vi aquí fue en Madrid, porque yo vivo aquí. Y hay una represión brutal que es inédita para esta ciudad, para la época en la que estamos. Y está ocurriendo eso, se filma eso y no se difunde en ningún sitio. Responsable. Pero es que esa pregunta, ¿por qué me hace esa pregunta? ¿Quiere que diga una persona o que diga el gobierno o la policía? No, es un conjunto de muchas cosas. Si le queremos poner un nombre, podríamos decir que es el sistema neoliberal en el que estamos. Pues me parece que no. No, si no me estás tomando el pelo, no noto nada. Sí. ¿Por qué? Hombre, por el ambiente que tenemos de todo. Por el ambiente de paro, ambiente de políticamente y de todo. Y ya está. Pues sí, desde que yo llegué a España ahora he visto que ha aumentado la represión. Y precisamente viniendo de un país donde la policía es represiva, lo noto más. Y creo que sí, que en este país la represión ha aumentado y eso no es nada bueno. No es que haya aumentado la represión, es que está tomado por la policía. Pero no es represión, yo creo que es crispación, porque estamos todos fatal, si es que estamos muy mal. Pero no hay tanta represión. Además, ya se van suavizando las cosas. Por ejemplo, lo de los desahucios, que es lo que más nos duele, o sea, dejar a la gente en la calle, pues no me parece bien. Y entonces, por eso parece que hay represión. Pero se va suavizando. No puede haber más represión ya. O sea, imposible. No nos vamos a dejar. Porque después hablábamos de Franco en los años 70, pero ahora estamos viviendo otro tipo de represión que es peor todavía, porque ahora está disfrazada con el tema de la libertad y la democracia, y es mentira, total.
Ahí teníamos diferentes opiniones, diferentes grados de conciencia sobre la represión que puede existir en este país. Sharon, hablamos de represión, hablamos de criminalización y de miedo por parte de la población por un lado, y hablamos por la necesidad quizás de continuar con las protestas y con llevar a cabo acciones de desobediencia civil. Pero viendo quizás a todo el conjunto de la sociedad, ¿estamos preparados realmente? ¿Tenemos ese grado de conciencia para llevar a cabo desobediencia civil y continuar en las calles sin ese miedo? No sé si estamos preparados, lo que sí sé es que tenemos que preparar a la sociedad para que entienda que las manifestaciones, las concentraciones y las acciones pacíficas de desobediencia civil contribuyen al proceso democrático. Si realmente creemos en la democracia, creemos en la libertad de expresión, creemos en que grandes grupos de población o grupos de población deben de poder expresarse. Y ha habido pocos cambios sociales, o incluso me atrevería a decir que no ha habido ningún cambio social que no haya pasado por una etapa de represiva y que no se haya llegado a él, digamos, a través de la desobediencia civil, de la resistencia pacífica y de la información de la población. Entonces tenemos que preparar desde luego a la sociedad, y este es uno de los objetivos del Congreso contra la Represión del próximo 6 y 7 de diciembre, es que se conozcan los procesos represivos que se dan y se entiendan lo importantes que son los movimientos sociales para que sigamos avanzando en derechos y libertades. Ahí recordamos, por ejemplo, un ejemplo que es muy carismático, quizás todos recordamos a Rosa Parks, por ejemplo, sí, en aquel autobús que no se quiso sentar en el asiento de los negros, ¿no? De sí, atrás, se sentó en uno en el que hasta entonces estaba reservado para blancos, y a partir de ahí desató un movimiento que consiguió los derechos civiles para la población negra en Estados Unidos, por ejemplo, y hay otros muchos más ejemplos. Sharon, sin embargo, todo apunta a que esta situación se va encrudeciendo cada vez más, o ese es el camino que apuntan las políticas que se llevan a cabo por parte del gobierno. Sin embargo, esta continuación de la represión a través de gente que sigue encarcelada, multada, agredida, en fin, los perjudicados y las perjudicadas por esta represión, vosotros desde el Congreso queréis transmitir el mensaje de que no solo las personas que sufren esta represión son perjudicadas, sino que los perjudicados somos todas y todas el conjunto de la sociedad. ¿Cómo trasladar ese mensaje? Pues sí, efectivamente, es decir, un activista, como es en mi caso, pues podemos sufrir una violencia policial, o podemos sufrir detenciones, podemos sufrir, digamos, abusos en determinado momento, pero esto va mucho más allá, es decir, esto ataca la raíz de que la sociedad se manifieste, la sociedad hable o la sociedad proteste. Entonces es muy importante que transmitamos esta idea, y lo vamos a hacer en el Congreso. Es decir, que esto es un problema para algunas personas, pero es un problema sobre todo para toda la sociedad, y es un problema para la democracia. Y bueno, pues eso, las conclusiones que se sacarán pues, después de todas las charlas serán soluciones. Vamos a tratar de buscar formas de informar más a la población sobre la represión y buscar formas, puentes, para que diferentes movimientos sociales podamos operar juntos para tratar de frenar estos procesos represivos. Sharon Núñez, portavoz de Igualdad Animal y miembro de Unidos contra la Represión y miembro del comité organizador de este primer Congreso Internacional contra la Represión, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en La Quinta Pregunta. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes exactamente lo mismo, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta Quinta Pregunta. Nos veremos en la próxima edición, siempre y cuando quieran compartirlo.